Muchas gracias por acompañarme hoy. Tal como comentó Neil, les voy a explicar básicamente un proyecto que estoy llevando en paralelo a mi tesis que tiene que ver con la aplicación de Scenario Planning en la logística urbana en Hispanoamérica. ¿Sí? Pero vamos a comenzar primero explicando el contenido de la presentación y luego ya entraremos en detalle. Iniciaré explicando brevemente qué es logística urbana. Es importante que entiendan esto para luego puedan entender el resto del proyecto. Luego explicaré de manera muy breve también qué es escenario planning y cómo se conecta esta o cómo esta responde a las necesidades de la logística urbana. Ya luego explicaré en qué consiste mi proyecto, qué proceso estoy utilizando para el mismo y qué resultados preliminares tengo hasta el momento. Muy bien, empecemos la presentación entonces. Logística urbana. La logística urbana, en simple, corresponde o comprende el movimiento de bienes dentro de zonas urbanas. Es bastante simple, muy directo, ¿no? Pero realmente el fenómeno es bastante más complejo que esto, ¿no? Es por eso que me gusta explicarlo a través de este modelo propuesto por este grupo de consultores, ¿no? En este modelo ellos identifican la logística urbana como un ecosistema, ¿no? Donde interactúan distintos stakeholders. En este caso tienes a los que transportan carga, a los retailers, que son gente que vende el producto, ya sea puede ser minorista o mayorista, y tienes el gobierno, las autoridades públicas, ¿no? Obviamente también tienes a los consumidores, pero los consumidores se vienen siendo en este modelo de alguna forma un factor externo a la configuración de este sistema, ¿no? Y dentro de este ecosistema, estos stakeholders son servidos o soportados por un grupo de facilitadores, ¿no? Integradores de sistemas, asociaciones industriales, y todos los que ustedes ven realmente mencionar, y no es mi intención entrar en detalle de cada uno de ellos. Pero, y esto es donde sí quiero entrar más en detalle, me parece más importante. Este no es un sistema, digamos, que sea muy independiente respecto a los factores externos que ocurren. Todo lo contrario, la logística urbana realmente termina siendo muy dependiente de los factores externos que la afectan. Por lo tanto, si bien en este modelo el sistema está marcado, el ecosistema está marcado por los factores externos que normalmente hemos conocido con esta metodología PESTE, políticos, económicos, etcétera, pero que finalmente son los que van a terminar moldeando cómo se tiene que configurar la logística urbana. Entonces ya entendemos que la logística urbana es dependiente de estos factores de alguna forma, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tema que quisiera destacar de la logística urbana es los aspectos, cómo podemos verla, evaluar o entender su impacto, ¿no? Un primer impacto, un primer aspecto sería la calidad del servicio en sí, ¿no? La parte logística quizás con la que estamos más familiarizados nosotros, ¿no? Tiempos de entrega, indicadores de eficiencia como cuántos puntos de venta tenemos en un día, confiabilidad en las entregas, y una etcétera que uno puede realmente definir desde un punto de vista más operativo, ¿no? Este es un aspecto de logística urbana que obviamente es importante y quizás es más obvio de entender. El segundo aspecto tiene que ver cómo la logística urbana afecta el todo, o sea, todo el sistema de transporte, ya que, como se sabe, no es que haya pues necesariamente corredores especializados, individualizados para mover carga y otros para gente, para el movimiento de la gente, sino se comparte el sistema. Por lo tanto, el impacto de uno genera un impacto en el todo, ¿no? Y es importante entender cómo esto está afectando. Es otra forma de entender el impacto de la logística urbana. Y finalmente, los asuntos sociales y ambientales, que tienen que ver de cómo la logística urbana atiende, por ejemplo, la necesidad de las personas. Claramente la logística urbana está acá para atender una necesidad, ¿no? No es un antojo o algo que nació espontáneamente, ¿no? Pero también afecta a las personas desde el punto de vista de ruido, el mismo hecho de la congestión. Entonces, todo eso tiene un impacto en la gente. Y adicionalmente tiene ese tema ambiental como el tema de emisiones, ¿no? Y bueno, también mencioné hace un rato el ruido que termina siendo un impacto ambiental de alguna forma, ¿no? Entonces, para cerrar esta aplicación inicial de logística urbana, la logística urbana es un ecosistema que depende enormemente de factores externos, ¿sí? Entonces, esto es clave para entender cómo se conexiona esto con el escenario plano. Bueno, para gestionar esta logística urbana, los gobiernos, las empresas, etcétera, tienen que definir iniciativas, ¿no? Y las iniciativas, según este autor, básicamente están formadas en 4 tipos.
La primera tiene que ver, y quizá la más obvia, con infraestructura física, ¿no? Centros de consolidación urbana, parqueaderos, puntos de carga y descarga, las mismas vías que algunas veces hacen exclusivas para el transporte de carga también. Entonces, todo esto es un tipo de iniciativas que activan el gobierno y también las instituciones, ¿no? En general, los stakeholders. Luego tienen la infraestructura inmaterial, que tiene que ver básicamente con el soporte telemático del sistema, ¿no? Para poder brindar información o de alguna forma también controlar, ¿no? En tiempo real el movimiento de la carga dentro de la red vial, ¿no? Entonces, estos temas también son ahora mucho más importantes y comienzan a ser mucho más frecuentes, ¿no? De repente el paradigma anterior de hace unas décadas era la infraestructura física, pero ahora no, la infraestructura material tiene un peso, diría, tan o más grande que la anterior, ¿no? Otro tema tiene que ver los equipos en sí. Por ejemplo, introducción de vehículos eléctricos, autónomos o de combustibles más, que son más amigables con el ambiente. Tiene que ver también con tecnologías para carga y descarga, etcétera. Entonces, básicamente son iniciativas asociadas a traer equipos que van a utilizar la infraestructura vial en la cual ocurre la logística urbana, ¿no? Y finalmente, los de tipo de gobernanza, que tienen que ver con las reglas o regulaciones que se definen para poder controlar este sistema, ¿no? Tenemos limitaciones de uso horario de algunas vías para la carga. También tenemos gobernanza respecto a, por ejemplo, uso de combustibles, también el tema de los impuestos. Todo esto, la idea es que de alguna forma o gobierne directamente a través de un mandato o busque alinear un comportamiento a través de incentivos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de las actividades o de las iniciativas que esos stakeholders toman para poder gestionar la logística urbana, ¿no? Ahora, ¿qué es interesante? Como ustedes pueden observar, la infraestructura vial, la infraestructura inclusive inmaterial, como los sistemas telemáticos, inclusive la compra de equipos, no son acciones que se pueden tomar de la noche a la mañana, ¿no? Son acciones que toman muchos años, inclusive cerca de la década, ¿no? Sobre todo la infraestructura física, ¿no? Inclusive los equipos, no sé si están al tanto ahora, pero a menos según lo que conversaba con unos investigadores que he entrevistado para este trabajo justamente, comentaban de que hay una necesidad grande por obtener vehículos eléctricos, pero la manufactura todavía la capacidad de la misma no está ahí. Y por lo tanto, las listas de espera son amplias. Y si tú quieres ahora cambiar tu flota de vehículos eléctricos, vas a tener que esperar varios años. Entonces, lo que quiero decir es que esas decisiones implican largo plazo, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, para entender la problemática, tenemos acciones que requieren planificación de muy largo plazo en un entorno, un ecosistema que no está específicamente definido por los stakeholders, o sea, ellos tienen muy poco control del mismo, sino ellos reaccionan ¿a qué? A la influencia del ambiente externo, ¿no? Entonces, en este escenario, en donde tienes mucha incertidumbre de lo que puede ocurrir y largo plazo, requieres una herramienta que te ayude justamente a entender este largo plazo para que tú puedas luego planificar asociado a esto. Y esta herramienta, que actualmente es muy usada, diría de algunas décadas, se llama escenario plan, ¿no? Y es la que voy a explicar a continuación. Escenario planning es un método que se utiliza para informar un problema central en un contexto incierto y complejo. Ya nos queda claro de que cuando hablamos de problema central, en nuestro caso sería logística urbana, y claramente es incierto porque estamos dependiendo de factores externos que son difícilmente pronosticables, y complejo porque es un ecosistema donde no es que participen pocos stakeholders o pocas variables, todo lo contrario. La cantidad de interacciones que hay entre los stakeholders, los facilitadores y el contexto externo es tan amplio de que este es un sistema muy difícil de entender, ¿no? Por lo tanto, de por sí podemos ver que hay un perfecto fit entre escenario planning y urban logistics a este punto, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿cómo esta herramienta informa este problema central que nos interesa es la logística urbana? Lo hace a través de tres formas. Primero, brindando visiones del futuro. Este es un tema interesante de mencionar, porque el paradigma quizá anterior es que cuando uno planifica a largo plazo, lo hace en base a un único pronóstico, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho siempre las empresas?
lo cual es válido para algunos temas, algún tipo de productos de repente, cuando hablamos más de un corto plazo, quizá el próximo año, pero cuando hablamos de 5 o los próximos 10 años, realmente los números que podemos calcular como un set de un pronóstico único terminan siendo poco relevantes, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que termina teniendo más valor es poder brindar diferentes visiones de futuro, todas plausibles, y estas visiones tienen que ser, competir entre ellas, o sea, no pueden ser 4 visiones parecidas, sino, o más visiones que son diversas, ¿no? Que se contrastan entre ellas. ¿Para qué? Para que las personas que están planificando en la logística urbana, en este caso, por ejemplo, pensando en esos 4 tipos de iniciativas que hemos comentado, pueda testear cada una de ellas en, por ejemplo, en este caso, 4 diferentes escenarios y ver qué tan robustas son. En el caso ideal, si una iniciativa es robusta, significa que va a funcionar en cualquiera de los posibles escenarios futuros, lo cual es ideal. O también puedes encontrar, siendo un poco más realista, iniciativas que funcionan bien en una o dos, pero de repente perjudican otros 2 escenarios. Entonces ya comienzas a identificar debilidades alrededor de las políticas. Entonces, finalmente el objetivo en la planificación de la logística urbana y en este tipo de planificaciones donde el contexto es incierto y complejo, es más relevante que tener un set de iniciativas que se ajustan perfectamente a un futuro, a un escenario específico. Es más importante tener iniciativas robustas que son flexibles a los diferentes futuros que pueden ocurrir. Por eso es que se hace hincapié en esta herramienta. Otra forma de informar el scenario planning tiene que ver con la identificación de implicancias. Claramente, brindante solamente la narrativa o la historia de cómo el futuro podría lucir, es relevante, pero no es suficiente. La idea es entender cómo estos escenarios afectan nuestro problema central. Por lo tanto, aquí implica un proceso de análisis y de definición de qué va a generar este escenario en mi logística urbana, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso yo obviamente voy a definir acciones asociadas, alineadas a esta, ¿no? Y una tercera forma de informar que tiene ese nuevo plan tiene que ver con los indicadores y señales, ¿no? Ya veremos luego de que para proveer esta visión del futuro, el análisis de escenario planning implica identificar las variables del factor externo, sobre todo, más críticas o que van a ser más importantes para poder definir el futuro, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden ver que se utilizaron 2. Una tiene que ver con la automatización, el nivel de automatización, y otra con el nivel de regulación ambiental. Ese fue un caso realizado hace unos años aquí en Australia por el centro donde yo trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, claramente estas 2 variables son críticas para este ejercicio y seguramente otras más también. Y la idea sería monitorear estas variables para ver cómo están cambiando o ocurriendo en el tiempo, y sobre eso poder identificar quizá que el futuro se esté sesgando hacia un futuro particular, ¿no? Esto es muy útil en general, y hay otra herramienta que se complementa muy bien en Scenario Planning para hacer esto de manera más comprensiva, que se llama Horizon Scanning, ¿no? Pero no es parte del objetivo final de esta presentación. La siguiente pregunta sería, ok, me queda claro cómo informa el escenario planning. La pregunta es, ahora, ¿cómo construimos estos outputs? Y eso es lo que voy a explicar ahora a través de una metodología genérica, ¿no? La primera etapa tiene que ver con la construcción de la visión del futuro, ¿no? Luego la segunda etapa tiene que ver con la interpretación y finalmente cerramos con el monitoreo. Respecto a la construcción, la primera parte consiste en identificar, primero, factores locales claves. O sea, entender, por ejemplo, vimos nuestro ecosistema del Urban Logistics donde interactúan los stakeholders. A ese nivel, decir, ok, ¿cuáles son los factores claves que definen el éxito o el fracaso de la logística urbana a nivel de stakeholders o inclusive de facilitadores? Entonces uno va a pensar varias cosas, ¿no? Va a decir, por ejemplo, bueno, pues el éxito depende de, no sé, la densidad, la densidad de las entregas, qué tan consolidadas están los pedidos que recibo, etcétera. Entonces, son factores más operativos, ¿no? Luego, una vez que identifica uno de estos factores críticos, comienza a mirarse afuera y dice, ok, ¿qué factores externos afectan estos factores críticos internos, ¿no?
Y creo que una forma buena de explicarlo es esta gráfica, que es parte de la Escuela Oxford de Escenario Planning, en donde ellos básicamente dicen que escenario planning tiene que ver cómo el contexto o el ambiente externo, ¿no? Que es el ambiente contextual, afecta el ambiente transaccional. O sea, la clave es encontrar estas variables externas del ambiente contextual que afectan de mayor manera el sistema que estamos analizando, ¿no? Una vez que hemos identificado estas fuerzas motrices, factores claves, la idea es evaluarlas, ¿no? Evaluarlas a nivel de qué tan inciertas son y qué tan importantes son. Creo que por ahora lo importante es claro, si algo más importante, en este caso tiene que estar relacionado con qué tanto este factor explica el comportamiento futuro del sistema, que en este caso es la logística urbana. Pero por el lado de la incertidumbre tiene que ver con qué tan poco predecible es este factor especial. Este es un concepto un poco con truco, ¿no? Porque a veces podemos creer de que algo no predecible es que tiene una probabilidad de 50%. No, eso es un error. Si tú eres capaz de definir una probabilidad, significa de que el tema es predecible, ¿no? O sea, no es totalmente incierto. Algo incierto sería que te digan cuál es la probabilidad o tú qué crees que va a pasar respecto a los vehículos autónomos de aquí a 20 años. Y una respuesta incierta sería, no sé, porque yo veo tan plausible como que no pase nada y veo al mismo tiempo tan plausible que revolucione el mundo. Por lo tanto, como tienes dos situaciones radicalmente opuestas, evaluadas por ti a un mismo nivel de plausibilidad, ese tema es incierto. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, no hablamos de probabilidad, hablamos de plausibilidad, ¿no? De posibilidad, de que suena razonable, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y bueno, una vez que construimos la visión del futuro, el siguiente paso es hallar las implicancias. Y básicamente esto se consigue al enfrentar la visión del futuro con el problema central que nos interesa y ver qué implicancias conllevan las visiones a este último, ¿no? Y cerramos con la identificación de señales, que básicamente es recopilar las fuerzas motrices y factores locales claves que hemos identificado y monitorearlos en el tiempo, como ya expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay muchas similitudes entre las necesidades de planificación o de gestión de la logística urbana y lo que Scenario Planning tiene para ofrecer. Y hemos visto primero que las dos están orientadas mucho a ver el impacto del entorno externo, ¿no? Y claramente hemos visto que la logística urbana tiene mucho que ver y se impacta mucho más de esta que de lo que puede ocurrir internamente en los stakeholders. El otro tema es de que al ser de esta naturaleza es incierta la logística urbana. Por lo tanto, el Scenario Planning es un buen fit. Y ni qué decir de que es un sistema complejo. Por lo tanto, ya vemos que hay un perfecto fit de cómo el Scenario Planning podría ser utilizado para informar el management de la logística urbana. Ok, pasemos ahora al proyecto. Creo que esta etapa ya está entendido por qué termina siendo relevante al menos, ¿no? Este proyecto lo he planteado con la idea de complementar la tesis que vengo llevando. Mi tesis básicamente consiste en armar un framework para el Scenario Planning especializado en logística urbana. No pensado específicamente en Hispanoamérica, pero este ejercicio de Hispanoamérica me sirve a mí también para testear algunas ideas, etcétera, ¿no? Pero adicionalmente, yo creo que esto va a ser muy útil para poder informar a stakeholders en Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo, Perú, Colombia, etcétera, ¿no? De qué futuros podrían acontecer en respecto a la logística urbana y de esa manera ellos pueden definir sus estrategias de largo plazo, ¿no? Y como dije, aparte, esto me sirve a mí para testear novedades de mi tesis, ¿no? Entonces, hay temas que yo he identificado como novedades metodológicas que las voy a testear dentro de este proyecto también, así como un proyecto que estamos llevando de forma similar en Australia. En Australia también estamos actualmente en una etapa un poco más avanzada, construyendo las visiones de la física urbana para Australia. Es más, parte de esta investigación, como explicaré luego, utilizar esa información para justamente alimentar este pequeño proyecto. Entregables, yo creo que visualmente voy a procurar entregar los escenarios para el 2030. Mi idea era enfocarme de aquí a 10 años, no algo más cercano,
porque creo que hay mucho ruido, demasiada incertidumbre ya en los próximos 2, 3 años producto del COVID. Y yo creo que ese aprendizaje se va a consolidar en los próximos 10 años y creo que me parecía más relevante enfocarlo en ese lado. Y las implicancias que esto podría traer en la logística urbana en Hispanoamérica. Yo espero terminar este proyecto en el segundo semestre de 2021. Entenderán de que estos procesos no son muy rápidos de hacer, implica mucha investigación y sobre todo porque a mí me implica hacerlo en paralelo a mi tesis, así que no es algo que le voy a dar prioridad exclusiva, ¿no? Y básicamente la metodología obviamente es el planning, pero digamos algo interesante es de que va a ser ejecutado remoto, ¿no? Y algo más que podría mencionar, que es, a diferencia de muchos ejercicios de planning que son normalmente auspiciados por una entidad específica, ya sea el gobierno, un grupo de empresas, etcétera, como está ocurriendo aquí en Australia, mi idea, y es por eso también que me interesaba hacer esta presentación, es hacerlo con la ayuda de la comunidad, ¿no? Entonces, muchos de ustedes son parte de las comunidades logísticas de Latinoamérica y de Hispanoamérica, y voy a, en los siguientes meses, pedirles ayuda para participar en distintas dinámicas para poder construir justamente estos escenarios y implicancias, ¿no? Y esto es parte de la novedad también del método, ¿no? El proceso. Como comenté, básicamente este proyecto se cuelga de un proyecto que estamos haciendo aquí en Australia, ¿no? En esta primera etapa en Australia hemos identificado drivers críticos, ¿no?, para la logística urbana en esta realidad y hemos hecho entrevistas a 64 personas, lo cual ha sido muy bien equiparadas en términos de academia, gobierno e industria, diría prácticamente en partes iguales, y hemos entrevistado a gente de muchas especialidades, epidemiólogos, vaccinólogos, gente en economía, en comportamiento del consumidor, en temas ambientales, gente en leyes, gente en logística urbana, retailers, gente especialista en tecnología. Entonces, si se le ocurre una metodología que podría afectar la logística urbana, estoy seguro que lo hemos entrevistado dentro de esas 64 personas que ya participaron en este proyecto inicial. Pero claramente, ustedes podrían observar y decir, oye, pero la realidad de Australia, pues, no es ni cerca representativa para Hispanoamérica. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Por lo tanto, lo que yo he hecho es una siguiente etapa, que es, primero, yo he utilizado estos drivers críticos identificados en Australia, los he customizado en base a mi entendimiento, diría ya, modestia aparte, como experto de la logística urbana, y sobre todo habiendo trabajado 15 años en Latinoamérica, ¿no? Y planteé una idea de drivers que podrían ser relevantes para Latinoamérica. Pero obviamente, para no tener un sesgo mío, ¿no?, en base a mi entendimiento de este fenómeno, lo que he hecho es realizar entrevistas. Por ahora he realizado 4 entrevistas a profesionales de distintos países en Hispanoamérica, Colombia, Panamá, etcétera. Y con eso he podido mejorar un poco el proceso de adaptación de los drivers, ¿no? Y mi idea es entrevistar a algunos más, no creo que amerite más de 10, ¿no? ¿Por qué? Porque requeriría entrevistar gente más que nada especialista en temas de logística urbana, más no especialistas externos como vaccinólogos, epidemiólogos, porque probablemente eso es transversal a la realidad de la zona geográfica, ¿no? Entonces, luego de este proceso terminaré de adaptar, aunque yo tengo un primer entregable que voy a mostrar en un momento. Y una vez adaptados los drivers, voy a proceder a evaluarlos. La evaluación en Sendero Planning se hace a través de encuestas, ¿no? Puede hacerse a través de workshops también, pero se puede hacer a través de encuestas, donde básicamente se les pregunta a las personas evaluar 2 criterios. La importancia del driver, que se está identificado como relevante, y el nivel de incertidumbre, ¿sí? Esto ya lo hice. Yo he lanzado una encuesta beta hace unos días de manera muy apresurada como para poder tener algunos insights para esta exposición. He recibido 11 respuestas de personas de distintos países. Es una encuesta muy laboriosa, toma entre 20 a 40 minutos. Y lamentablemente es parte de la metodología y justamente parte del reto metodológico mío es encontrar formas de cómo hacer esto más lean, si quieren verlo así. Y esto también ya lo he hecho, pero voy a hacerlo con una segunda etapa, con una encuesta mejorada, producto del feedback que he recibido de estos 11 encuestados, ¿no? La siguiente etapa, en la cual no he iniciado todavía, sería, en base a la evaluación, proponer los escenarios, ¿no? Entonces, la evaluación va a ayudar a qué?
a identificar los drivers más críticos sobre los cuales voy a utilizar como columna vertebral para armar la lógica de los escenarios, ¿no? Y una vez que armo la lógica, tengo que hacer las narrativas, ¿no? Que básicamente son descripciones como un storytelling, diciendo cómo va a lucir el futuro, y lo puedo complementar con soporte gráfico como un flyer, un video, etcétera, ¿no? Esto estimo terminarlo para marzo del 21. Y finalmente, y esta es otra parte importante, no voy a necesitar ayuda de la comunidad, voy a realizar workshops para identificar implicancias, pero a diferencia del enfoque anterior, que era a nivel macro de Hispanoamérica, yo creo que amerita hacer los workshops ya localizados por país, porque claramente, si bien hay muchas similitudes entre Perú, México, Colombia y otros países hispanoamericanos, no son lo mismo. Entonces, en los workshops básicamente hacen dos cosas. O sea, es un proceso mínimo de adaptación de los escenarios planteados a Hispanoamérica. Y digo mínimos porque realmente nuestras realidades son muy parecidas. Y lo he podido validar en las entrevistas que he hecho y en general por el conocimiento que tengo en la logística urbana en Hispanoamérica. Y la segunda etapa tiene que ver con, ok, una vez que ya afinamos un poquito más los escenarios, procedemos a identificar las implicancias que esto genera en la logística urbana del país específico cuando hagamos el workshop. Estos workshops van a ser de manera virtual. Estimo que van a ser sesiones de mediodía, ¿no? Y yo creo que tenerlas listas para el mes de junio, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas tengo listas hasta ahora? Primero quiero presentarles los 12 factores que he identificado como relevantes para el futuro de la logística urbana en Hispanoamérica. Estos tres primeros son políticos y creo que la mayoría de ustedes va a coincidir con esta evaluación que he hecho. Y sobre todo porque las situaciones de nuestros países nos gritan que esto es relevante ahora, ¿no? Primero, el aspecto político que tiene que ver si los gobiernos van a tender a más respetar las libertades individuales o no, o también las libertades económicas o no. Claramente, esto tiene un impacto en cómo las personas se comportan y cómo también las empresas interactúan, lo cual de alguna forma termina afectando la logística urbana, por eso es relevante. Luego tiene que ver con la apertura comercial y colaboración entre países, ¿no? Claramente, un país cerrado y tiene un dinamismo distinto a nivel de consumo, ¿no? Si quieres verlo así, en general dinámico económico, que otro que no lo está, ¿no? Entonces, esto también es importante entender como un factor que podría pasar. Y finalmente, en el tema político, la corrupción y la estabilidad política, ¿no? Y que creo que aquí no vale la pena siquiera explicarlo, ya que se cae de obvio, ¿no? Luego tenemos el factor económico en sí. Básicamente es entender qué podría pasar en la economía respecto a crecimiento, respecto a políticas monetarias, inflación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo claramente que tiene monitoreado. Y luego entramos a la parte de los factores sociales, como pueden ver, que son los que dominan, lo cual es lógico, porque como dije, tienes un consumidor sobre los cuales finalmente la logística urbana se va a adaptar a sus patrones de consumo, ¿sí? Por lo tanto, entender al consumidor es clave, si no diría lo más clave para entender cómo hacer logística urbana, ¿no? Por eso es que estos factores sociales dominan, ¿sí? Primero tiene que ver con dónde vivir, a dónde moverse, que tiene que ver con qué tan centralizados o densos son los centros urbanos donde vivimos y dónde interactuamos. Si es que vamos a seguir de repente en la dinámica de cuando queremos hacer algo de disfrute personal, no vamos al centro de la ciudad, o de repente cada suburbio o distrito va a tener una zona donde la gente se va a divertir y por lo tanto eso implica brindar infraestructura ahí. Tenemos los hábitos de compra, ¿no? Que básicamente tiene que ver si las personas van a volver post-COVID a comprar en lugares masivos o con mucha gente, o van a preferir hacerlo más online, ¿no? Tenemos los hábitos laborales educativos. Hemos probado el home office y la educación a distancia ahora. Es más, creo que este congreso es prueba de eso. Y la pregunta es, ¿esto se va a quedar? ¿Esto se va a ir? ¿Va a haber un mix? Justamente es lo que quiero entender. Distanciamiento social y movilidad. Si es que producto del COVID, vamos a cambiar nuestras formas en las cuales nos relacionamos, ¿no? Vamos a procurar no ir a lugares muy concurridos. Vamos a reducir nuestra movilidad y estar más tiempo en casa. Todas esas son incógnitas que podrían afectar el futuro de la logística urbana. La capacidad de convivir en eventos disruptivos. Pongamos como ejemplo un Taiwán, quizá un Japón, un China, en donde como ellos producto de la experiencia del H1N1, ellos ya sabían cuando ocurrió el tema del COVID cómo reaccionar. Por lo tanto, ese aprendizaje les ayudó a
reaccionar mejor y hacer que su velocidad de adaptación a esta disrupción sea más rápida. Por lo tanto, son capaces de convivir con eventos disruptivos. La pregunta es, ¿seremos capaces en Hispanoamérica de hacer algo parecido o no? Eso es una incertidumbre también. Economías compartidas tienen que ver con la uberización o aplicación de modelos tipo Airbnb en las economías, ¿no? Donde básicamente yo tengo algo, lo puedo colgar en una plataforma y la gente puede usar el bien que yo tengo, un carro, la podadora de mi casa, lo que sea, ¿no? En el momento que yo no lo uso. Entonces, si es que esto obviamente explota, tiene muchas implicancias en la economía en general, pero también en la logística urbana, ¿no? Porque esto reduciría la cantidad de cosas que se van a comprar y tiene una gran implicancia realmente, ¿no? Ya por el lado ambiental, el impacto del esperado de cambio climático, ¿no? Si es que vamos a ir como ahora, con los niveles de erupción similares, o estos se van a multiplicar en los próximos 10 años. Eso es una incertidumbre también. Y finalmente, el impacto que podrían tener tecnologías emergentes, como los autos autónomos, vehículos eléctricos, los drones, 3D printing y muchos otros, etcétera. Ok, entonces yo identifico estos 12, entonces mi recomendación sería, si tú gestionas la logística urbana en tu país, pégale una vista a estos 12 factores, entiéndalos, y sobre estos intenta entender qué podría ocurrir luego, porque estos van a de alguna forma marcar el ritmo de lo que podría ocurrir en el futuro en la logística urbana. Ahora, yo el siguiente paso que hice fue evaluarlos en base a la encuesta, en base a dos criterios, incertidumbre e importancia. Y el resultado fue este. Los criterios o los factores en rojo son factores que considero incertidumbres críticas. Como se dan cuenta, está dividido entre temas políticos y entre temas sociales, ¿no? Estos factores son los que me van a servir a mí como columna vertebral para definir la lógica de mis escenarios, ¿no? Significa que alrededor de ellos van a variar los distintos escenarios que yo planteé, ¿sí? Luego, tenemos tendencias predeterminadas, que son cosas que son importantes, pero no son inciertas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los encuestados vieron de que ya tienen un desenvolvimiento esperado, por lo tanto no son inciertas, son predeterminadas. En el caso del tratamiento social y movilidad, básicamente los encuestados, en su gran mayoría, creen de que vamos a volver a lo anterior, que vamos a volver a las tiendas masivamente, y el COVID no va a haber generado gran impacto en nuestra forma de comportarnos en ese respecto, ¿no? Y respecto a la capacidad de convivir con los disruptivos, los encuestados al menos consideran de que no vamos a poder aprender de esto y que claramente cualquier otro evento disruptivo futuro similar al COVID o que genere similar impacto, no necesariamente un tema de salud, sino puede ser un proceso natural. Simplemente vamos a tener que ser golpeados, pasar un proceso de recuperación largo y luego recuperarnos de manera lentamente, ¿no? Entonces, no vamos a poder, según ellos, generar esta competencia de convivir con eventos disruptivos, ¿no? Lo cual es lamentable, porque esto es muy crítico para generar la economía de los países. Y espero que realmente se trabaje para que esta idea que se tiene ahora se pueda cambiar. Luego tenemos estos factores que son incertidumbres adaptables, son temas que obviamente tienen importancia, pero no son incertidumbres tan altas como las rojas. Por lo tanto, igual estas se van a considerar en los escenarios, pero van a ser customizadas o definidas en base a las rojas, ¿no? O sea, finalmente me sirven como para ponerle más carne a la descripción de los escenarios, ¿sí? Y tenemos finalmente estas plomas que son, digamos, los factores menos críticos, que salvo haga mucho sentido en un escenario particular ponerlas, no deberían ser consideradas como parte de la descripción de los escenarios, ¿no? Es básicamente el análisis que he conseguido hasta ahora. Obviamente vamos a decir que este es un resultado preliminar, y que obviamente cuando haga la encuesta más masiva diría que los resultados van a ser más representativos, pero esto me parece no solamente importante mostrarlo, sino me parece razonable. Por eso es que igual quería mostrarlo ahora como para hacer un avance, ¿no? Antes de cerrar, quisiera nuevamente hacer hincapié en que voy a estar pidiendo ayuda a la comunidad de logísticos en Hispanoamérica para este proyecto. Espero contar con el apoyo como tal cual o inclusive mayor con el cual he estado recibiéndolo. Creo que este trabajo tiene potencial de saberlo ustedes también, así que va a ser un win para ambos. Muy bien, muchas gracias y espero que la presentación haya sido de su agrado. Voy a dejar de compartir en este momento.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la interesante exposición sobre esta metodología. Eh, a ver, de las preguntas que, bueno, me han alcanzado, tal vez puedas ampliar un poco nada más un concepto, porque justamente estás adaptando tu estudio hacia Hispanoamérica, ¿no? Es notorio que, por ejemplo, en el Perú hemos empezado tarde con renovar la infraestructura que tenemos, la planificación no ha sido la adecuada durante muchos años y ha crecido de manera desordenada. La ciudad, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Lima, prácticamente estoy hablando de la ciudad de Lima. Eh, Más o menos, qué perspectiva, qué crees que va a pasar en todo caso con todo este esfuerzo que se está haciendo por renovar la infraestructura en una ciudad como Lima? No sé si tienes la información actualizada sobre los proyectos que se están haciendo acá en la ciudad en los últimos años. Mira, básicamente estoy enterado de lo que se comparte pues, en los medios, ¿no? Las líneas de metro, pero en general, y sin hablar puntualmente de la infraestructura, yo tengo una opinión muy personal, ¿no? O sea, ciudades como Lima son inviables, realmente. O sea, tener una ciudad, para dar una comparación con la ciudad que actualmente vivo, ¿no? Lima tiene más del doble de la población de Victoria, ¿sí? Que es el estado donde vivo ahora. Perdón, más del doble de la población de Melbourne, que es la ciudad donde vivo ahora, ¿no? Y tiene 4 veces menos área disponible. O sea, la densidad poblacional es por lo menos 8 veces mayor en Lima. Lo cual es obvio por lo cual ocurrió lo de COVID. O sea, si tienes, y eso lo puedo ver acá, o sea, yo cuando salgo a la calle realmente no me cruzo con muchas personas, y lo que aquí consideran un centro comercial reventando, allá en Lima es un día malo, ¿sí? Entonces, y eso está bien por el lado económico, sí, porque tiene muchas economías de escala, todo, pero por el lado de servicios y el tema de estos tipos de resiliencia, te pone la valla muy alta, ¿no? No digo que sea imposible, porque tenemos casos donde vemos que es posible. Por ejemplo, ciudades como Tokio, que han podido adaptarse muy bien, y en general son ejemplos de gestión de logística urbana teniendo altísimas densidades, pero eso no es que te facilite, sino te levanta la valla y claramente digamos, insistir con el centralismo en un país como el nuestro, por un caso de Perú, es inviable, ¿no? Inclusive Perú es un caso exagerado en la Hispanoamérica, porque sin ir muy lejos, tú vas a Colombia, en Colombia por lo menos hay 3 o 4 ciudades importantes. Y en Perú solamente tenemos Lima y paramos de contar. Las demás no superan, o si lo superan, ligeramente el millón. Y en Lima estamos cerca de los 10, y no más de 10. Entonces, hay un problema más que yo diría de decir qué construimos en Lima, es cómo incentivamos a que la economía se disperse a lo largo del país para dar un respiro. Miren, los crecimientos de la intensidad logística urbana en general son insostenibles. O sea, los sistemas no lo pueden compensar y no vamos a ser capaces de responder a la demanda en la forma actual cuando estamos gestionando. Entonces, esto va a requerir, y aquí un poco me cuelgo, no de una visión personal, sino de las ideas que he recibido de personas que investigan esto en el MIT. Esto implica no solamente replantearse eh, operativamente las empresas o los gobiernos cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Con infraestructura, etcétera, sino también por el lado de las personas replantearnos y decir, como esto no es sostenible, como todo esto está condenado al fracaso, la única forma de hacer que esto funcione es nosotros adaptando nuestros patrones de consumo también. Lo cual, claramente, cualquier persona diría, no, pero eso no va a ocurrir. Bueno, entonces ocurrirá por la buena o por la mala, ¿no? Y por la mala será que cuando todo se esté cayendo a pedazos no te queda otra que hacerlo. Y por la buena, si es que decides cívicamente a tomar conciencia. Y por ejemplo, ¿no? Es lo que podría implicar promover más los puntos consolidados de entrega, ¿no? En vez de que tengas un camión llevándote hasta la puerta de tu casa, que te lo deje en la tienda, en la esquina, en la cuadra, y tú luego caminas 100 metros y lo recoges, ¿no? ¿Qué implica esto también? Orden en el tema del transporte público. En vez de tener una combi que me deja literalmente en cualquier esquina que me dé la gana, puede tener que caminar 200, 300 metros o hasta un poco más para subir al transporte público. Un transporte público ordenado y con mejores estándares. Entonces, yo creo que depende principalmente de cómo como sociedad
logremos educarnos a nivel de hábitos de consumo y de uso de servicios, ¿sí? Pensando de que esto no es sostenible. Básicamente esa sería mi reflexión. Ok, muchas gracias, Gustavo. Realmente tienes razón, muy interesante tu opinión. Bueno, y también seguramente es el sentido de muchas personas que vivimos acá en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Lima, me refiero, de que realmente sí es, así como están las cosas, es inviable, aunque se ha hecho mucho esfuerzo, ¿eh? Yo todavía recuerdo, bueno, la ciudad de Lima de hace unos 20 años atrás, que era más caótico que ahora, pero claro, ha crecido más en población, tenemos más población y los servicios no están pues diseñados para abastecer las necesidades de casi 10 millones de personas, ¿no? Que vivimos en una ciudad que algunos expertos también, arquitectos, mencionan de que es increíble que hay una ciudad tan grande en un desierto. O sea, es algo extraordinario, dice, ¿cómo han hecho, no? Pero bueno, ahí estamos, pues, estamos y hay muchas cosas que se pueden todavía mejorar, así es. Y más bien, Definitivamente, sí. tu trabajo seguramente servirá también para eso, ¿no? Para Sí, percatarnos un poco de eso. esa es la idea, ¿no? Brindar estos escenarios y suplicancias para que las personas, tanto el gobierno como las industrias, y en general, ¿no? Inclusive hasta la academia, pueda sobre esto construir ideas, porque realmente cualquier iniciativa que tú quieras plantear, un metro de Lima, un transporte público unificado, centros urbanos de consolidación, cualquiera que tú quieras hacer, cualquier tipo de iniciativa alrededor de, si quieres verlo, del transporte público, inclusive movimiento de carga, requiere primero una visión al futuro. O sea, tú no puedes plantearte un modelo de simulación para ver dónde poner estos centros de consumo urbana sin siquiera entender qué podría pasar en el futuro. Por eso este es el primer paso. Entonces, teniendo esto más o menos, no quiero decir resuelto, porque esto claramente es un pronóstico, pero teniendo una buena herramienta para la cual enfrentar tus ideas, ayuda mucho a cualquier persona que tome decisiones en este contexto. Listo. Nuevamente, muchas gracias, Gustavo. Vamos a tomarnos ahora entonces un descanso. Gracias, Gustavo. Gracias, Ok, muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego.